Muy buenos filos para todos. Vamos a ver hoy el modelo All-Rider. Un modelo bastante equilibrado que salió con Slide Lock y Liner Lock. Les voy a mostrar por lo menos 3 etapas de este modelo. Vamos ya mismo a ver. Acá tenemos las All-Rider protagonistas del video de hoy. Tenemos una muy bien conservada, una maltratada y una nueva. Pero el orden cronológico nos dice que tenemos que ir con la bien conservada. Vamos a decir que el número de identificador es 0.9023. ¿Qué tiene de particular de entrada? Bueno, el escudo con contornos rojo y blanco, bien fuerte. Y por el otro lado, el Slide Lock. Vamos a tener el abrebotellas. Por este lado, el punzón escariador con ojal. Lo voy a dejar abierto. La pinza, que me está costando sacarla. Ahí está, pinza. Por el otro lado, el escarbadientes. Y vamos a comenzar con las herramientas del lado principal, donde tenemos el abrelata con destornillador, que se lo conocemos todo. Acá tenemos el abrebotellas con pelacable y destornillador plano más grande. Por este lado vamos a tener una herramienta principal, la tijera, que la caracteriza a la All-Rider. Vamos a abrirla del todo momentáneamente. Acá tenemos la sierra, que como pueden ver, raspa. Ahí la tijera, remarco que tiene tornillo. Y que la parte de atrás raspa mucho con la sierra para madera. Fíjense cómo termina. La forma de terminar la sierra. Vamos a abrirla. Y acá tenemos la hoja principal, Slide Lock, que obviamente al ser Slide Lock tiene que estar de ese lado. Y ahí está Victorinox, Switzerland Stainless Rosfray. Ahí tenemos la primera. Vamos con la maltratada. La maltratada es una edición posterior. Y al ser negra lleva un punto 3, es decir, el número de identificador será 0.9023.3. Y vamos con la maltratada, que cada día me sorprende más. Vamos por atrás, que tiene el abrebotellas y el escarbadientes. Acá el punzón escariador con ojal y la pinza. Bastante maltratada, pero sorprende. Acá tenemos el abrelatas. Nada espectacular, pero ahí está. El abrebotellas con el destornillador plano y el pelacables. Vamos a tener la hoja con el mismo marcaje que el anterior, que cuando se abre no se ve ni Rosfray y apenas se ve el Stainless. Para estas cosas vayan al canal de mi amigo Mauricio, Navajas Suizas México. Tiene muy buenas explicaciones del tema. Vamos a sacar la sierra. Sierra para madera. También el mismo problema. Y acá vamos a ver que este tiene tijeras, también con tornillo. Tiene tijera y con la tijera aumenta un Philip. Un destornillador Philip finito. Ahí está una de las diferencias. Y no es que acá me olvidé, no trae el Philip largo este modelo. Pasamos a la más nueva, la All-Rider, que es con Liner Lock. Es 0.8513 el número identificador. Esta vino con la vitrina. Si quieren ver el video de la vitrina, les dejo acá la tarjeta. Y vamos a ver las herramientas. Y ahora vamos a ver el sacacorchos. ¡Y pare la procesión! ¿Qué es esto? Esto, la verdad que lo acabo de descubrir. No sabía. Este no lo tiene. Este tampoco. Habrá que averiguar qué es esto. Esta protuberancia de acá. Y desde cuándo salió, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el punzón escariador, que no tiene ojal. O sea,
pare la procesión, que el santo va de costado. Acá pueden ver que estas sí tienen ojal muy propio de las Slide Lock y las Liner Lock que le quitaron el ojal. Pasamos a la parte de arriba, al otro lado, y acá tenemos el abrelatas con el destornillador, igual que todas, y por acá vamos a tener el destornillador más robusto con Liner Lock. O sea, stop, stop, stop. Vamos a comparar y acá tenemos la diferencia entre los destornilladores. Obviamente que la negra es igual, porque este es propio de las Liner Lock, porque tiene traba. En cambio estos no tienen traba. Y en la capa siguiente vamos a tener la hoja. Ahí está la hoja con el Liner Lock, seguro de revestimiento, que hay un cambio de configuración. Obviamente, al necesitar el Liner Lock para jugar con el abrebotellas y con la hoja, va en la segunda capa. En cambio acá, como se necesita la palanca, está en la última, razón por la cual desplaza para allá la tijera, el Philip y la sierra para madera. Ahí está entonces, ahí ven, es un cambio de posición, nada más, y bueno, que el tipo de seguro. Y ahora pasamos a la capa con más diferencia, que es donde están la tijera y el Philip. Aunque el Philip, les digo sinceramente, no tiene diferencia. El destornillador Philip largo acá es exactamente igual que en la negra, que lo tiene. Y la tijera, como podrán ver, a ver, vamos a meter el destornillador y vamos a comparar las tijeras, porque en este caso la muesca para uñas está del lado invertido al escudo, perdón, de la parte de atrás. En cambio estas están frontal al escudo. Bueno, esta ni escudo tiene, vamos con esta. Acá está el escudo, acá está la muesca para abrirlo. Bueno, esta no, está para atrás, obviamente por la posición de la hoja. Y otra cosita más que no la voy a pasar por alto, es que esta ya tiene el remache color amarillo. Hay uno intermedio que no es amarillo y tenemos estas dos que son con tornillos. Y dejamos para el final la última capa de la más nueva, que es la sierra para madera, que como pueden ver termina en esta forma que permite una mejor apertura. En cambio esta está fácil de ver, ¿no? Ahí es más redondeada, sale mejor en la más nueva. Y una diferencia más, fíjense dónde está ubicada la anilla, es decir, está la primera capa y la anilla en el caso de la más nueva. En cambio, en las antiguas viene más o menos pegado al sacacorcho. Ahí está otra diferencia de posición más que nada. Comenzamos por la que no tiene destornillador, la Slide Lock. Y la ponemos así. Tiene un peso de 129 gramos y medio. Continuamos con la otra Slide Lock que suma el Philip. Y 133,8 gramos, casi 134. Al final vamos a pesar la Liner Lock, que seguramente es más pesada. Se lo siente en la mano. A ver. 155 gramos y medio. Vamos a ver las variaciones de la Victorinox Soul Rider. Fuera de Liner Lock, Slide Lock, está estas
del ejército de Malasia, que reemplazan el sacacorcho por un segundo Philip. Es decir, tenemos Philip en línea y tenemos el Philip abajo. Y también hay una segunda etapa donde se recubrieron en negro las herramientas. Y la otra versión es la civil, que vuelve a tener el sacacorchos abajo. Así que estas son las versiones de la Outrider con la misma configuración, porque hay otra que les voy a dejar al final del video que tiene algo distinto. Quiero invitarlos a unirse a miembros de este canal como lo hicieron ellos. Estamos viendo en este momento las Wenger, capa por capa, todas las Wenger, las configuraciones es enorme y está bastante bueno saber de eso. Lo de Victorinox ya lo hicimos, así que están invitados a hacerse miembros del canal y tener transmisiones exclusivas. ¿Qué le digo al usuario? Si usted necesita una navaja de 111 robusta y que tenga tijera, este es el modelo más liviano que puede llevar, ya que los otros modelos que justamente estuvimos viendo en un live, la Hércules, Tradesman, WorkChamp XL, todas son bastante más pesadas y son las que traen tijera. Para el coleccionista, ¿qué le recomiendo al coleccionista? Primero, la versión civil de Malasia, esa con sacacorcho. Y las escalas camo está bastante difícil. Igualmente, la del ejército de Malasia con el escudo también es difícil, como también estas dos, ya sea con Philip o sin Philip en Slide Lock. Todas son muy buenas para el coleccionista e incluso no está de más tener una de las nuevas. Ustedes ven, los coleccionistas, si les gusta este modelo, realmente es uno de mis 3 favoritos y con esto estoy cerrando una seguidilla de mis favoritas. Espero que les haya gustado este video, que me dejen un like. Ustedes saben que los likes y los comentarios son los motores de los canales. Y cualquier navaja que ustedes crean tener que no salió todavía en el canal, o si quieren que reaccione a alguna navaja, me lo dicen en navajasamigos@gmail.com. Les decía que para el final iba a dejar una Outrider porque no me convencía, porque no tiene la misma configuración, esa es la verdad. Y es esta que nos mostraba Ingo en aquella épica transmisión, que como verán tiene la hoja con el damasco, con esos patrones únicos, que fue la Outrider 2017. ¿Y por qué la puse acá y no con las variaciones? Por el sencillo hecho de que no lleva sierra para madera. Y con esto cierro, porque si quieren ver ese video épico con las damasco de Ingo, pueden encontrarlos en este video.